¡Holes! Ha llegado el momento de hacer nuestro top de personajes de los Thunderbolts. En cuanto al mío, en noveno lugar pongo a Taskmaster, luego en octavo a Valentina Alegra, luego en séptimo a Mel, luego en sexto a Ghost, luego en quinto a Red Guardian, luego en cuarto a US Agent, luego en tercero a Bucky, luego en segundo a Bob y en primerísimo lugar... Yelena, el amor de mi vida, Beloa. Así que tú pon en los comentarios cuál es tu top. No me digas qué hacer. Empezando con una noticia expresa antes de pasar con la estelar, el live action de Lilo y Stitch le quitó su lugar a Avengers Endgame como la cuarta mejor recaudación de taquilla de un día lunes en la historia de Estados Unidos, quedándose solo por debajo de Spider-Man No Way Home, de Star Wars El Despertar de la Fuerza y de Black Panther 1. Y sí, sé que para algunos parecerá que estoy defendiendo ciegamente a Avengers Endgame, pero es clave mencionar que Endgame se estrenó en un lunes totalmente normal, mientras que Lilo y Stitch cayó en un lunes que es día festivo en Estados Unidos, específicamente el Día de los Caídos, donde se honra a los soldados estadounidenses que murieron en combate, y por lo tanto no había ni escuelas ni trabajos, sino todos tenían tiempo libre para hacer lo que quisieran, entre ello ir al cine. No importa si ganas por mucho o por poco, ganar es ganar. Y ahora sí, la noticia estelar. Personas que aseguran haber asistido a una reciente función de prueba de los Cuatro Fantásticos han filtrado de forma escrita tanto la trama de la película completa como la escena postcréditos, filtración la cual parece ser real ya que viene acompañada de la opinión de varios de los asistentes, algunos diciendo que Galactus se lleva la película, que los efectos visuales están excelentes, otros que el guión deja mucho que desear, que los protagonistas no están bien desarrollados, que Reed solo usa sus poderes elásticos como por 15 segundos y que la mole aparece muy poco tiempo en pantalla, por lo que en caso de que esta filtración sí sea real me veo obligado a hacer la pregunta antes de empezar. ¿Alguien prefiere retirarse? Todo empieza con un conductor de televisión llamado Ted Gilter hablando sobre los Cuatro Fantásticos, quienes están celebrando su aniversario número 4 desde que obtuvieron sus poderes. El problema es que como de último momento la familia fantástica no pudo asistir al programa debido a que se están rompiendo el hocico con el Red Ghost del actor John Malkovich, al conductor Ted no le queda de otra más que rendirles homenaje mostrando varios de los momentos más icónicos en los que han salvado al mundo, homenaje en el cual vemos que uno de los varios villanos que han enfrentado durante estos 4 años es el Hombre Topo, quien en los cómics sufrió tanto bullying en la escuela debido a su aspecto físico, que se traumó y se fue a vivir a unas cavernas donde conoció y gobernó a una especie llamada los Moloides, panzón al cual lograron derrotarlo sin problema y mandarlo de regreso al agujero de donde salió, mientras que en cuanto a Red Ghost, también llamado Fantasma Rojo, en los cómics es un científico que estaba tan obsesionado con la forma en que los fantásticos obtuvieron sus poderes, que intentó replicar su accidente cósmico viajando junto a 3 simios al espacio, viaje gracias al cual adquirió intangibilidad, mientras que en cuanto a sus simios, uno obtuvo control magnético, otro fuerza mejorada y el otro ser un cambiaformas. Es fácil engañar personas que se engañan solas primero. Y de ahí damos un salto a unos meses después, donde a la mole y Johnny haber pasado varias horas en la cocina preparando la cena con ayuda del robot Herbie, Johnny se enfurece con Reed y Sue por haber llegado tarde, pero su molestia se esfuma rápidamente cuando se revela el gran secreto de que Sue está embarazada, cuando de repente... La cena se ve interrumpida por un estruendo que los hace ir a asomarse al balcón de la Torre Baxter para ver qué concha está pasando, por lo que al ver que una locura de meteoritos está a punto de estrellarse contra la Tierra, rápidamente bajan para intentar solucionar la situación, meteoritos los cuales implican la llegada nada más y nada menos que de la Silver Surfer de Shalaval, minita la cual les pregunta que si ellos son los protectores del mundo, quienes al responderle que sí, esta textualmente les dice las palabras: su mundo está destinado a morir, anuncio su comienzo, anuncio su fin, anuncio a Galactus, y luego se larga de por donde vino, pero no sin antes Johnny apretarse los calzones y perseguirla hasta el espacio para interrogarla, pero no sirvió de ni mergas ya que lo apagó cual vela debido a la falta de oxígeno y luego escapó. ¡He vuelto a caer! Así que Reed, totalmente arrepentido de sus acciones, le confiesa a la familia que estiró los límites del espacio y ellos lo escucharon, refiriéndose a que creó una máquina multiversal y eso pudo haber atraído la atención de Silver Surfer, por lo cual juntos llegan a la conclusión de que la mejor manera de proteger a la Tierra es llevando la pelea lejos de ella, así que piden a sus ingenieros acelerar la construcción de su nave espacial, días durante los cuales intentan calmar a la prensa y a la población de que todo estará bien, y a su vez le piden al robot Herbie rastrear al tal Galactus por todo el universo. La cuestión
cuestión es que ya una vez llegado el día del lanzamiento, como Sue Storm decidió emprender este viaje a pesar de estar a punto de turrón, entra en trabajo de parto en pleno vuelo y no le queda de otra más que dar a luz en el espacio, parto el cual se complica ya que mientras Reed la está ayudando a sacarle el bodoque, la Mole y Johnny por su parte están pilotando la nave a través de un agujero de gusano mientras son perseguidos por Silver Surfer intentando secuestrar al bebé, nacimiento durante el cual se dan cuenta que el mocoso tiene una extraña anomalía genética que le permite manipular las moléculas. Pero ¿qué creen? Al lograr salir con éxito del agujero de gusano, resulta que ya no tienen que seguir buscando a Galactus debido a que él es quien vino hacia ellos, a quienes les ofrece perdonar a la Tierra a cambio de que ellos le entreguen a su bebé Franklin, ya que al poseer poderes tan inconmensurables necesita de él para revivir a su universo muerto, petición a la cual obviamente los fantásticos se niegan y regresan a toda velocidad a la Tierra. Pero si creen que ahí acabaron los problemas, a la prensa cuestionarlos sobre lo que pasó en el espacio, se ven forzados a confesar la verdad sobre Galactus y su interés en Franklin, noticia la cual provoca el descontento de varios ciudadanos, quienes arremeten violentamente al edificio Baxter para intentar secuestrar al bebé para entregárselo a Galactus, acto durante el cual golpean al robot Herbie dejándolo totalmente inutilizado, mientras que en cuanto a nuestros protas no les queda de otra más que pedirle ayuda de un viejo conocido, o sea el hombre topo, a quien le piden refugio en su caverna llamada subterránea debido a que la población los quiere linchar, solo que como aún están preocupados por la llegada de Galactus, sus instintos heroicos los hacen pedirle al hombre topo refugiar a la humanidad en subterránea, mientras que ellos por su parte regresan a la superficie esperando la llegada de Galán. Así que el hombre topo rápidamente ordena a sus moloides cavar hacia la superficie en diferentes puntos del mundo para que la población pueda acceder a subterránea, que viene siendo una especie de túnel que conecta a la superficie con el centro de la Tierra a lo tierra hueca de Godzilla y Kong. Así que una vez que Galactus llega imponentemente a la Tierra, estos mendigos filtradores no especificaron absolutamente nada sobre la batalla final. Lo único que mencionan es que Silver Surfer de último momento se alió con los fantásticos y gracias a ello lograron derrotar a Galactus. Espero de todo corazón que esa parte sea falsa, ya que no solo es reverenda pedorrez, sino también es exactamente el mismo final de la película de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer de 2007, y aparte estaría good que esta película tuviera un final triste a lo Infinity War, con nuestros protas perdiendo su mundo a manos de Galactus, y por ello es que a Reed no le quedará de otra más que usar su máquina multiversal para viajar a Tierra 616 en búsqueda de un nuevo hogar. Pero bueno, continuando con la trama filtrada, mencionan que de ahí damos un salto a un año después, donde nuevamente nuestros protas son invitados al programa del conductor Ted Gilbert para celebrar su aniversario número 5 como los Cuatro Fantásticos, solo que nuevamente no pueden asistir debido a que están ocupados salvando al mundo, pero en esta ocasión no de un villano en especial, sino más bien de una incursión que está a punto de hacer colisionar a dos planetas Tierra de diferentes dimensiones, por lo que de esta trama ser real, entonces esa es la razón por la que los vemos llegando a Tierra 616 en la escena post créditos de Thunderbolts. Homero es un genio. Pero hablando de escenas post créditos, en el caso de la de esta película mencionan que mientras Sue Storm le está leyendo un cuento para dormir a su hijo Franklin, se levanta un segundo para ir en búsqueda de algo, solo que cuando regresa ve de espaldas a Doctor Doom sosteniendo su máscara en una mano parado a un lado de la cuna del bebé, pibardo al cual nunca se le ve el rostro, pero mencionan que su traje es totalmente fiel al de los cómics. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si te gustó esta trama filtrada o si le cambiarías algún detalle. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 asgardianos en el canal. Y saludos para Junior Cruz, Vengadores Unidos, Matías Guzmán, Lumen Emanuel, Santiago Burgos, Markel Pro, José Daniel que dice: Killer, salúdame y te picho a mi prima. ¿Por qué Sam sí se la come? Ella no está haciendo eso. Y Emiliano Castro que dice: ¿no es melón? Ni sandía, es Killer haciéndome el día. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápido. Y nos vemos a la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra croqueta te daré corazón.